Al comienzo, en las organizaciones, las computadoras no estaban conectadas entre sí y requerían del disquete para poder compartir los datos entre los ordenadores. Este medio utilizado era muy inestable, poco eficiente y no económico. Debido a esto es que en las organizaciones necesitaban encontrar otra manera de comunicar sus datos, es decir, necesitaban una solución que resolviera con éxito los tres problemas siguientes. ¿Cómo evitar la duplicación de equipos informáticos y de otros recursos? ¿Cómo comunicar sus datos con eficiencia? ¿Y cómo configurar y administrar una red de datos? Los distintos tipos de red de datos. Las redes de computadoras se dividen por área de cobertura en redes LAN, redes de área local, redes MAN, redes de área metropolitana y redes WAN, redes de áreas extendidas. La red de área local LAN consiste en la conexión de varios ordenadores en una área de trabajo dentro de una organización. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con el uso de repetidores podríamos llegar a distancias de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la conexión de ordenadores personales y estaciones de trabajo en las organizaciones. La red LAN permite compartir los recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen entre sí. El término MAN se suele utilizar también para denominar a una conexión de LANs ubicadas en diferentes recintos geográficos. Por ejemplo, un campus universitario. Se suelen utilizar MAN cuando se presentan las siguientes circunstancias. La interconexión hace uso de enlaces de alta velocidad como las fibras ópticas. La interconexión se efectúa de forma transparente al usuario, que lo percibe como una única LAN en lo referido a los servicios, protocolos y velocidad de transmisión. Existe una gestión unificada de toda la red, o bien las tecnologías involucradas para la conexión adquieren mayor complejidad y costo, ya que generalmente deben atravesar espacios públicos. Las redes WAN son redes de amplio alcance y se utilizan cuando no es factible tender redes locales, debido a que deben cubrir grandes distancias o simplemente porque es preciso atravesar terrenos públicos en lo que no es posible tener una infraestructura propia. Dispositivos de conexión de red de datos. Los equipos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan dispositivos. Estos dispositivos se clasifican en dos grandes grupos. El primer grupo está compuesto por los dispositivos de usuario final y el segundo grupo está formado por los dispositivos de red. Modelo de referencia OSI. En 1977, la Organización Internacional de Normalización ISO desarrolla una estructura de normas comunes dentro de las redes de datos. Este conjunto de normas se conocen como el modelo de referencia OSI, interconexión de sistemas abiertos. Bajo este modelo se comenzaron a fabricar las computadoras, con la capacidad de comunicarse con otras marcas de ordenadores. El modelo de referencia OSI está formado por 7 etapas. Este modelo se basa en el principio de Julio César, divide y vencerás, y está pensado para las redes de tipo WAN. La idea es diseñar redes como una secuencia de capas, cada una construida sobre la anterior. Las capas se pueden dividir en dos grupos: las de servicio de transporte, niveles 1, 2, 3 y 4, y las de servicio de soporte al usuario, niveles 5, 6 y 7. La capa física es la encargada de transmitir los bits de información a través del medio utilizado. Se ocupa de las propiedades físicas y de las características eléctricas
de los diversos componentes que integran la red de datos, como ser la velocidad de transmisión, el tipo de transmisión, si es simple, dúplex o full dúplex, los aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, etc. La capa de enlace tiene como objetivo tomar una transmisión de datos cruda y transformarla en una comunicación libre de errores de transmisión hacia la capa de red. Este proceso se lleva a cabo dividiendo los datos de entrada en marcos de datos, denominados trama, y se transmiten los marcos en forma secuencial. Los switches realizan su función de trabajo en esta capa. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde origen a destino, aun cuando ambos extremos no estén conectados directamente. Los equipos que facilitan esta tarea se denominan en castellano encaminadores o router en inglés. Otros equipos que trabajan sobre esta capa son los firewall, en castellano contrafuego, y se utilizan principalmente para descartar direcciones de máquina. La capa de transporte, su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes denominadas segmentos, si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En esta capa existen dos protocolos de envío de los datos que son TCP y UDP. El primero está orientado a conexión antes del envío y el segundo no está orientado a conexión y envía a los datos sin asegurar su recepción. La capa de sesión es la encargada de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos en un momento dado. El servicio provisto por esta capa es la de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se mantenga desde principio a fin, y reanudándola en caso de interrupción. El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la información de manera que distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres de datos y al final la información llegue de manera reconocible. Los distintos tipos de representaciones son, por ejemplo, caracteres ASCII, Unicode, EBCDIC o números Little Endian tipo Intel o Big Endian tipo Motorola. La capa de aplicación ofrece a las aplicaciones de los usuarios la posibilidad de acceder a los servicios de demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como ser el correo electrónico, POP y SMTP, o gestores de base de datos, DNS, o servidores de ficheros, FTP. Comparación entre el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Si realizamos una comparación entre el modelo de referencia OSI y el modelo de Internet TCP/IP, veremos que existen similitudes y diferencias. La primera es que el modelo TCP/IP está dividido en 4 capas y el modelo ISO está dividido en 7 capas. Las similitudes incluyen: ambos se dividen en capas, ambos tienen capas de aplicación aunque incluyen servicios muy distintos, ambos tienen capas de transporte y de red similares, ambos modelos deben ser conocidos por los profesionales de red, y ambos suponen que conmutan paquetes. Esto significa que los paquetes individuales pueden usar rutas diferentes para llegar al mismo destino. Las diferencias incluyen
TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de aplicación. TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en la capa de acceso de red. Y por último, TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas.